Bien, estudiantes de grado décimo, vamos a continuar con la explicación de la clase que tuvimos el día 26 de mayo. Resumiendo, que hemos quedado aquí en la parte de vectores. Como ustedes se pueden observar, estamos realizando el ejercicio ejemplo con el vector A, que tiene estas características como lo son 4 en magnitud. Este 4 significa la magnitud, o sea, la medida de la flecha de aquí hasta acá. El vector A tiene que medir 4. El ángulo 30 grados, esos 30 grados con el transportador siempre arrancando el 0 del transportador debe estar acá, el 0 grados. 0 grados. Y miden 30, que eso es lo que tiene que tener el vector A, 30 grados. Y también nos solicita el ejemplo calcular o dibujar el vector B, que está representado acá. El vector B son 6 de magnitud. Este número es la magnitud, o sea, la medida en centímetros de esta flecha debe ser de 6 centímetros exactamente, lo van a hacer en la hoja. Y un ángulo de 120 grados. Esos 120 grados van de aquí hasta acá, contando como 0 acá. Ustedes saben que aquí va 90 más este pedazo serían 120 grados. Entonces hay que graficar para este ejemplo el vector A y el vector B. Primer paso, graficamos en el plano cartesiano en el cuadrante número 1. Este es el cuadrante 1. Después de que ya graficamos, ubicamos las componentes rectangulares. ¿Cuáles son las componentes rectangulares? Es formar el triángulo rectángulo que ustedes ven acá. Siempre empiezan con la vertical. Las coordenadas verticales. En este caso, ustedes hacen una flecha. Fíjense la flechita que voy a colocar. Hacen una flecha desde la punta del vector hasta el eje X. Siempre la hacen la vertical primero. Y esa me la van a hacer de azul. Y la flecha roja para completar el triángulo rectángulo. Lo mismo para el otro lado. Siempre arrancando de 0 por el eje X. Siempre arrancando de 0 por el eje X. Entonces, ya tenemos nuestra primera parte, que es la ubicación de nuestros vectores. Ahora vamos a aplicar la parte matemática, las funciones trigonométricas. ¿Cómo son las funciones trigonométricas? Entonces quiero calcular para cada uno de los vectores que ustedes dibujen. Debo calcular matemáticamente cuánto vale a y, cuánto vale a x, cuánto vale bx y cuánto vale by. ¿Cómo lo hacemos? Como este es un cateto opuesto, by es cateto opuesto, ay es cateto opuesto y ax es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, así como ustedes lo han visto en funciones trigonométricas. Entonces vamos a aplicar las funciones trigonométricas para calcular eso. ¿Para qué calculo estas componentes? Porque las calculo para poder sumar los vectores. Entonces yo puedo sumar, yo en vectores puedo sumar, aquí lo voy a hacer de azul, puedo sumar la componente y de A con la componente y de B. Entonces fíjense que como están en el mismo plano, las puedo sumar. Al igual, la componente de x, esta más la componente de la otra x. Fíjense que esta x, como está en el lado negativo, cuando ustedes la hagan les va a dar negativo. Esta les va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le aplicamos trigonometría al asunto? Entonces, pilas, atención. Empezamos con el primero, vamos a hacerla con AY. Entonces, el seno del ángulo, recordando el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, cateto opuesto, que es esto, sobre la hipotenusa, que en este caso es esta diagonal. Y esa hipotenusa, esa diagonal es A. Ese es el vector A. Entonces reemplazamos. Fíjense cómo está aquí. Entonces tenemos seno del ángulo, seno del ángulo, seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo en este caso? Recuerden que el ángulo del vector inicial era 30 grados. Entonces acá tenemos seno de 30 grados es igual
a cateto opuesto, que es AY, que no la conozco, sobre 4, que sería la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa vale 4? Porque eso es lo que vale la magnitud del vector. ¿Listo? Entonces, la hipotenusa es el vector. Entonces, tenemos este 4 que está dividiendo, que está acá, pasaría a multiplicar, por eso nos queda 4 seno de 30 es igual a AY. 4 seno de 30 grados es igual a AY. Entonces vamos a hacer el proceso con la operación. 4 por el seno de 30 que nos da. Entonces tenemos, borramos acá. 4 seno de 30 es igual a AY. Vamos a hacer las operaciones para AY. O sea que en resumidas cuentas, ¿cómo calculan las componentes de Y? Las componentes de Y las van a calcular con A multiplicado por el seno de teta y eso les da todas las componentes de Y. Si van a calcular las de BY, pues es solamente colocar acá B por el seno del ángulo, y esto es igual a BY. ¿Sí ven? Entonces así van a calcular todas las componentes de Y. Ahorita vamos a hacerlas todas las de X. Entonces vamos, en nuestro siguiente paso, vamos a realizar los cálculos de 4 por seno de 30. ¿Listo? Entonces cerramos acá para realizar los cálculos. Bien. Entonces vamos a resolver la operación con la notación científica, con la calculadora científica. Entonces tenemos seno de 30 grados es igual a y sobre 4. Entonces, ¿de dónde salió eso? Entonces, recordemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo, en este caso el ángulo para el vector A es 30 grados. El cateto opuesto es AY, que es la componente que yo quiero calcular, sobre la hipotenusa, que es 4. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar para poder así despejar a Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la calculadora científica? 4 lo multiplicamos por el seno de 30 y eso nos tiene que dar la componente AY. Entonces, vamos a la calculadora. Realizamos 4 multiplicado por el seno de 30 grados. Eso nos da 2. Recuerden que la calculadora debe estar en DEC. La calculadora tiene dos formas de utilizarse, en grados o en radianes. Estamos trabajando grados, por eso se debe trabajar en DEC. ¿Listo? Entonces nos dio 2. ¿Qué significa ese 2? Ya les voy a explicar en esta forma. Entonces, AY nos dio 2. Ese 2 que tenemos acá significa que la componente vertical de A, del vector A, debe valer 2. Y ustedes lo pueden corroborar si toman la regla y miden la distancia de la flecha vertical de AY. Esa distancia, si lo hicieron bien con los grados y todo, les debe dar 2 centímetros. Entonces fíjense que calculamos la componente vertical. ¿Para qué calculamos esas componentes verticales? Para poderlas sumar todas las que sean de Y. En este ejercicio solo tenemos 2 vectores. Si tuviéramos más de 2 vectores, nos toca sacar todas las componentes de Y para poderlas sumar con sus signos correspondientes. En este caso nos da positivo porque hacia arriba da positiva. Entonces calculamos la componente de Y. ¿Cómo calculamos la componente de Y? Todas las componentes de los vectores, sea A, sea B, sea C, la vamos a calcular con esta expresión, función trigonométrica. Entonces, AY, A seno de teta. Si van a calcular BY, BY, B seno de teta. ¿Listo? Entonces, con esta expresión calculamos todas las componentes verticales y esa es la tarea que hay que hacer para cada vector. Cada vector hay que calcularle la componente de Y.
Ya ahorita hacemos la componente de X. Entonces ya calculamos a Y, ahora vamos a calcular BY. Entonces rápidamente lo mismo. Entonces en vez de AY, pues vamos a poner BY es igual, en vez del vector A, pues lo vamos a reemplazar por B. Recuerden que B es la magnitud del vector, en este caso la magnitud es 6, ¿sí? Seno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? El ángulo que vamos a trabajar ahora es el ángulo del vector B, que en este caso son los 120 grados correspondientes a la apertura de ese vector. ¿Listo? Entonces, reemplacemos fácilmente acá. Entonces tenemos B seno del ángulo. Entonces B, recuerden que era 6. Sí, acá lo tenemos. B es 6. Aquí está el 6. B es 6 multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo son 120 grados. BY aquí es igual. 6 por seno de 120, entonces recurrimos a nuestra calculadora. Si no tienen calculadora científica, en internet hay una que se llama Web 2.0. Entonces, 6 por el seno de 120 grados. Eso nos da 5,196, aproximando a un decimal. El 9, como es mayor a 5, le suma 1 al anterior, o sea que nos queda 5.2. 5,2 es la componente de Y de B. O sea que si tomamos una regla, y medimos esta distancia de la componente BY, si medimos esta distancia de la flecha, esa distancia nos tiene que dar aproximadamente 5,2. Puede que no les dé exacto porque pues a veces utilizan en el papel milimetrado en la hoja cuadriculada, hay errores, pero pues debe darle 5,2 centímetros. ¿Listo? Entonces, calculadas las componentes verticales AY y BY. Vamos a calcular las componentes horizontales, que esas son aparte, esas solo las puedo sumar con las de X. ¿Cómo calculamos las componentes horizontales? Pues si las verticales las calculamos con el seno del ángulo, las horizontales, al ser el adyacente, pues las vamos a calcular con el coseno del ángulo. Entonces aquí ya lo tengo expresado. Coseno del ángulo es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente, miremoslo aquí rápidamente en el ejercicio de arriba. El cateto adyacente en este caso es AX. Cateto adyacente, ahí está. Y la hipotenusa ya ustedes saben que es el vector. Al hacer el reemplazo, esta H que pasa para acá a multiplicar, aquí está H, en este caso es A. Coseno del ángulo es igual a X. O sea, esta es la expresión que me sirve. Esta es la expresión que me sirve para calcular las componentes en X. Todas las componentes de X que tenga. AX, BX, CX, DX, EX. Todas las de X. Si en el plano cartesiano tengo 4 vectores, tengo que sacar 4 componentes. AX, BX, CX, DX. Entonces, ahí trabajo. Listo. Entonces, ahí no para nada, porque hasta ahora estamos empezando. Entonces, esta es nuestra expresión para calcular las componentes de X. A por coseno del ángulo igual a X. Entonces recordemos que para nuestro vector A vale 4, que es la magnitud, coseno del ángulo, que es 30, igual a X. Si hacemos en la calculadora nos tiene que dar 3,46. Ese 3,46, ¿qué es? Ese 3,46, fíjese acá lo importante, es la medida de la componente en X. Acá la estoy haciendo. O sea, si ustedes lo hacen de la mejor manera, les tiene que dar aproximadamente 3,4. ¿Listo? Entonces, para que vayan comprobando ahí en su hoja milimetrada. Listo, borramos. Ahora vamos a calcular la componente de B. Entonces, lo mismo.
Vamos a robarnos esto acá. Duplicamos, abrimos acá. Entonces para hallar la componente en X es solamente cambiar B. Perdón. B coseno del ángulo es igual a BX. ¿Sí? Entonces B en este caso no es 4, sino es 6, porque esa es la magnitud. El ángulo del vector es 120 grados. Y esto nos da BX. BX es igual, vamos a la calculadora. 6 coseno de 120. 6 por coseno de 120 grados. Eso nos da menos 3. Entonces, ojo, nos dio negativo. Efectivamente nos tiene que dar negativo porque estamos hablando de una componente horizontal que va hacia la izquierda. Entonces nos dio menos 3, ¿sí? ¿Sí fue lo que nos dio menos 3? Menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Si nos da menos 3, efectivamente nos tenía que dar negativo. Miramos aquí arriba nuestro plano y efectivamente esto está hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos que los vectores tienen un sentido positivo, positivo a este lado, positivo hacia arriba. Igual el sentido del plano cartesiano, negativo hacia abajo. Entonces si este vector va hacia la izquierda, por eso fue que nos dio negativo. Y al darlos negativo, quiere decir que está bien. Menos 3. Ustedes con la regla deben confirmar que la medida debe dar 3 centímetros en dirección negativa. O sea que un vector que sea negativo quiere decir que va hacia la izquierda en un plano. Entonces ahí vamos verificando que efectivamente esté completo. Listo, entonces ya tenemos las componentes de AX y BX, tenemos AY y BY. Ahora, eso es lo más importante para cada plano, sacar las componentes tanto de Y como de X de cada vector. Ya las tenemos. Ahora, lo importante y lo que se pide hacer en este trabajo es calcular el vector resultante. El vector resultante es ese vector que me va a indicar la dirección final, o sea, hacia dónde se va a ir finalmente estos dos vectores, si se va para hacia A o si se va hacia B. Entonces es como si ustedes estuvieran ubicados aquí en la mitad. Entonces si yo estoy ubicado en la mitad y hay dos personas que me están jalando, una en dirección A vectorial y otra en dirección B vectorial, quiere decir que yo no voy a irme ni para A ni para B, porque el de B me está jalando más fuerte porque tiene más magnitud. Si se dan cuenta, B es más grande, entonces me está jalando con mayor magnitud. Por lo tanto, debe haber una tendencia a irme hacia allá, pero también hacia A. Entonces nos va a dar un vector resultante que no sabemos hacia dónde es. Entonces ese vector resultante R que yo voy a llamar, ¿sí?, que ustedes me lo van a hacer con verde, todos los vectores resultantes me los dibujan de color verde. Los otros vectores, el color que quieran excepto verde. El vector resultante lo vamos a hacer verde. El vector resultante, ¿qué necesitamos del vector resultante? Necesitamos la magnitud, que es lo que mide la flecha, que ya les digo cómo la calculamos, y ese ángulo de inclinación, o sea, cuánto mide este ángulo y cuánto mide su magnitud. ¿Cómo calculamos ese m y ese θ? Con las siguientes expresiones. Entonces, el vector resultante, para calcularlo necesito la magnitud final y el ángulo final, que lo voy a sacar de las componentes de los vectores. Entonces, matemáticamente yo lo puedo encontrar si lo saco de las componentes de los vectores. Ok. Si lo sacamos de las componentes de los vectores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una formulita muy especial. Entonces, para calcular la componente o la magnitud del vector resultante, vamos a subir esto acá que se nos bajó. Esto es lo que iba a hacer en clase, pero se nos complica un poco.
Entonces, el vector R, analicemos esta expresión acá. Esto de aquí arriba, esto que estoy subrayando en azul, eso de acá arriba me va a determinar la magnitud, o sea, lo que mide la flecha del vector resultante. ¿Listo? Esto me determina lo que mide la flecha. Ustedes verán esta expresión, pero esto está muy complejo. Es fácil. Y el de abajo me va a representar el ángulo de ese vector resultante. ¿Cómo lo calculamos? Es muy sencillo si tenemos calculadora científica. Eso se saca por la tangente. Pero bueno. Entonces voy primero con el vector R. Entonces el vector resultante lo voy a hacer aquí abajo para que nos quede con mayor espacio. Entonces el vector resultante, ¿qué es? Es la raíz cuadrada, porque es un teorema de Pitágoras acá. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, raíz, eso me da la hipotenusa, que esa es la flecha del vector verde. Entonces, ¿qué es esto? ¿De raíz cuadrada de qué? AX es el valor que me dio la componente de X más el valor de la componente que me dio la de BX, más si tengo más vectores, entonces coloco todas las componentes de X al cuadrado, o sea, sumo todas las componentes de X al cuadrado, es para que entendamos esta formulita. Aquí son todas las componentes de X, la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, de las componentes de X, lo que le dé la suma, lo eleva al cuadrado. Acá está elevado al cuadrado. Luego más. Ahora van a sumar todas las componentes de Y. Nosotros ya calculamos cada una de las componentes. AY más BY más CY más DY más EY, las que hayan. ¿Listo? Suman todas las de Y con los signos que tengan. Entonces si hay una que da 3, la otra menos 2. Entonces 3 menos 2 más 2 menos 3 y con los signos. Con eso les da un valor elevado al cuadrado. Todas las componentes de X elevadas al cuadrado más todas las componentes de Y elevadas al cuadrado, y ese resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces hay que hacerlo detenidamente para que no vayamos a equivocarnos. Entonces volvemos acá. Entonces R es igual. Voy a reemplazar todo como está. R es igual. AX, ¿cuánto me dio AX? A ver si esto nos deja devolvernos acá. AX, fíjate que AX la tenemos por acá. AX nos dio 3,46. Y llevémonos el valor de AY de una vez. AX 3,46 y AY 2. Entonces miren acá. AX nos dio 3,46. Entonces 3,46. Más BX. BX nos dio menos 3. Más menos 3, más por menos da menos, menos 3. Como no tengo más componentes, pues es solamente 2. Más. Ahora vamos con las de Y. ¿Cuánto nos dieron las de Y? Acá las tenemos. AY nos dio 2. Más BY también nos dio positiva, 5.2. Como no tenemos más, exacto. Entonces vamos con calma. Sigamos en el siguiente renglón. 3,46 menos 3 al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso en nuestra calculadora portátil. 3,46. A ver si esto se nos deja empequeñecer. Eso. Corregimos. 3,46 menos 3. Le damos igual. 3,46 menos 3 pues nos da 0,46. Y esto lo elevamos al cuadrado. O sea, primero hacemos lo de adentro y luego lo elevamos al cuadrado. Elevado al cuadrado nos da un total de 0,21. Entonces acá vamos a hacer 3 decimales para hacerlo más exacto. Entonces acá nos dio 0,22, porque si aproximamos este 21
0,21, perdón. Con 3 decimales sería 0,22. 0,21, 12, 0,212, porque este 6 al ser mayor a 5, 5 mayor a 5 le suma 1 a lo anterior en aproximaciones. Ahora vamos con el otro. 2 más 5.2, 2 más 5.2, eso nos da 7.2 y eso lo elevamos al cuadrado, nos da un total de 51.84. O sea que esto ya lo elevamos al cuadrado. Y este ya elevado al cuadrado nos dio 51,84. ¿Sí? Entonces ya los resultados los elevamos al cuadrado, así como el de atrás. Rectifiquemos el anterior. 3,46 menos 3, eso nos da 0,46 y lo elevamos al cuadrado, nos da 0,212. ¿Listo? 0,212 y 51.84 ya elevados al cuadrado. Podemos tener errores. Sigamos. Ahora vamos a sumar lo de adentro antes de sacarle la raíz. Entonces 0,212 más 51,84. 0,212 más 51,84. Eso nos da un total de, internamente nos dio 52,05. 52,05. Le sacamos raíz al resultado y nos da 52,05. Le sacamos la raíz a esta cuestión. Igual raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 52,05. Eso nos da 7,21. O sea, ¿qué significa este 7,21? Ese 7,21 significa que eso mide la flecha del vector resultante. O sea, es una flecha que mide 7,21, pero necesitamos saber cuál es el ángulo de inclinación para poderla dibujar en nuestro plano. Entonces, 7,21. Vemos acá. Fíjense que el vector resultante nos dio 7,21. O sea, es una flecha que mide 7,21. Pero ahora nos hace falta el ángulo. O sea, ya sabemos la flecha. Es una flecha que mide 7,21. Pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el ángulo? Debe ser entre estos dos porque debe dirigirse hacia algún lado de los dos. Entonces, ¿cómo encontramos esa flecha? Aquí está la expresión del arco tangente. Tangente la menos 1. La vamos a robar acá y ya la voy a explicar. El arco tangente nos funciona para calcular ese vector. Entonces, ojo, arco tangente ¿de qué? Entonces fíjense que acá es mucho más fácil. La sumatoria de las componentes de y, las que tengan, dividido entre la sumatoria de las componentes de x, y esto, y este resultado le sacamos la tangente a la menos 1. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces sigamos robando esta partecita. Copia, pegamos. Entonces empecemos a reemplazar a y. ¿Cuánto nos dio a y? Entonces, fíjese algo curioso acá. AY más BY es lo que tenemos aquí en la expresión de acá. Si la quieren poner de nuevo, pero fíjense acá, AY más BY más 2, acá está. Entonces, AY más BY, la suma interna sin elevarla al cuadrado nos dio 51,84. O sea que eso es lo que vamos a poner acá.
AY más BY sin elevarlo al cuadrado, que fue lo que hicimos en la anterior, nos da 51,84. Y lo mismo con las de X. Las de X nos dieron, fíjense acá, 0,212. Ah, no, perdón, no. Esto ya es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá no va 51,84, perdón. Entonces, ojo. AX más B, AY más BY. AY más BY. Este resultado es lo que nos dio acá, 2 más 5,2. Lo que pasa es que no lo pusimos, pero bueno, hagámoslo por partes. 5,2. 2 más 5,2. Esa es la sumatoria de AY y BY. Ahora AX más BX, eso nos da, acá toca poner también los signos. 3,46 menos 3, sin elevar al cuadrado, pilas. Ojo, no la vayamos a embarrar. Entonces, 2 más 5,2, vamos a colocar esto. Entonces, 2 más 5,2, automáticamente esto nos da 7,2. Y 3,46 menos 3 nos da 0,46. Ahora sí, volvamos a nuestra calculadora. Vamos a hacer, primero hay que hacer la división. 7,2 dividido 0,46. 7,2 dividido 0,46. Eso nos da un total de 15,65. 15,65. Lo vamos a poner acá. Control V. Abrimos y nos dio esa división 15,65. ¿Cómo sacamos la tangente de la menos 1 de un valor? La tangente de la menos 1 es simplemente el inverso de la tangente en la calculadora. O sea que la calculadora generalmente tiene segunda función. Entonces colocamos segunda función, tangente, en algunos aparece tangente de la menos 1 o arcotangente. No es esta tangente h porque esta es hiperbólica, sino arcotangente de este valor que tenemos acá, 15,65. Y al hacer el igual nos tiene que dar un ángulo. Perdón, es 15,65. Es que lo arreglo acá. Otra vez, arcotangente de 15 puntos, que esta calculadora me reconoce es el punto 65. Esto me da un total de 86,34. Ya vamos a mirar qué es ese 86,34 grados. Entonces, ese ángulo es el ángulo que debe tener el vector resultante. O sea, hacia allá se va a dirigir. Se van a dirigir esos dos vectores. Entonces, 86,34. 86,34 con una magnitud de 7,21. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que graficar finalmente aquí en nuestro primer cuadrante. Sería nuestro primer ejemplo, nuestro primer cuadrante. Entonces va a ser una flecha. Vamos a insertar formas para hacerla aproximadamente como debería quedar. Entonces la idea son 80 grados, 7,1, más o menos. Esto es 90, ¿sí? 86 más o menos por acá. Fíjense que es casi que en la mitad y con 7 de magnitud. Entonces recuerden que ese vector resultante es verde. Ojalá que se vea más gruesito. De color verde. Y este es nuestro vector R. Entonces, ¿qué características tiene nuestro vector R? Que ya lo encontramos con la fórmula. Nuestro vector R tiene 7,21 de distancia y 86,34 de longitud. Entonces, esas son las características de nuestro vector R.
Entonces acá le colocan R, que es el vector resultante del primer cuadrante, si fue el primer ejercicio que hicimos. Es igual a 7,21, coma, porque esas son las coordenadas del vector, primero la magnitud y luego el ángulo, 86, lo que nos haya dado grados. ¿Listo? Entonces, así vamos a hacer en cada cuadrante los vectores que se pidan. Entonces, si piden 3 vectores, a cada vector le sacamos las componentes verticales de Y, le sacamos las componentes verticales de X, las sumamos, aplicamos las fórmulas y encontramos el vector resultante. En el taller que hay que entregar están las especificaciones de cómo dividir la hoja. La hoja básicamente se va a dividir, la hoja milimetrada o la hoja cuadriculada que ustedes tomen, la van a dividir en 4, aquí está la división, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, esas son las divisiones para cada cuadrante. Entonces hay unos vectores a graficar. Las operaciones de los vectores las hacen aparte y esas también me las envían en foto. Listo, para cada cuadrante se colocan cuadrante 1 las operaciones AX, BX, CX, DX, AY, BY, CY, DY. El vector resultante R, el vector, el ángulo y lo grafica. Y eso es todo básicamente lo que nosotros vamos a realizar. Vale, muchachos, con mucho cuidado, cualquier incógnita, cualquier pregunta que tengan, se la soluciono por el chat. Listo, muchachos, éxitos.